Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Es muy importante que todo creyente camine en la voluntad de Dios. ¿Y cómo entendemos eso de una manera práctica? Que hagamos las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Verás, el enemigo nos tentará a preocuparnos por cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos, que no forman parte de su voluntad para nuestra vida. Nos distraemos, y cuando nos distraemos, tomamos malas decisiones. Eso lo veremos enseñado claramente el día de hoy al estudiar la vida del rey Saúl. Debemos ser personas que se enfocan en la voluntad de Dios y en su llamado único para nuestra vida. Cuando hacemos eso, entonces podemos esperar que Dios bendiga, que Dios provea y que Dios guíe. Cuando estamos comprometidos con su voluntad, Dios será sumamente generoso para suplir todo lo que necesitamos a fin de servirle. Pero eso comienza con un principio fundamental y es el siguiente: que estemos comprometidos con la voluntad de Dios. Más que cualquier otra cosa, que lo que deseemos sea traer gloria, honor y agrado al Señor, porque nos sometemos a Él. Reconocemos, demostramos y damos testimonio de que Él es el Señor de nuestra vida. Toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 13. Primero de Samuel, capítulo 13. Vemos aquí que el rey Saúl, que en hebreo se dice Shaul, este hombre fue distraído de su llamado original. Él fue ungido para ser rey sobre Israel. Pero vamos a ver que debido a la presión, debido a prestar atención a lo que él veía, y por hacer las cosas basado en la respuesta del pueblo, ¿qué le pasó? Tomó una decisión muy necia y actuó de una manera que no era la correcta para el rey. Así que de nuevo, ve conmigo a esta porción de la Escritura. Estamos en 1 de Samuel, capítulo 13, y vamos a comenzar en el verso 1. Empieza con la expresión Ben Shana, que significa un año. Vemos entonces que Saúl llevaba un año en su reino, gobernando sobre Israel. Pero, noten algo más. Al continuar en este primer verso, leemos que cuando hubo gobernado 2 años sobre Israel, así que completó su primer año y ahora está terminando su segundo año de gobierno sobre Israel. Él tenía una responsabilidad. E insisto, cuando estamos comprometidos con las cosas de Dios, Dios será fiel. Dios siempre es fiel. Pero cuando dudamos, cuando comenzamos a permitir que nuestra vida sea influenciada por lo que vemos, en lugar de por la palabra de Dios, pues en ella es en la que deberíamos estar meditando, a ella es a la que deberíamos escuchar. ¿Qué dice la Escritura? Descubrimos en la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es como tomamos decisiones basados en lo que la Escritura revela. Y cuando hacemos eso, Dios será fiel. Él será generoso. Él proveerá y Él nos dará entendimiento, sabiduría y discernimiento para tomar decisiones que honren a Dios. Y eso nos conducirá a cumplir fielmente la obra de Dios. Pero vemos en este pasaje de la Escritura que el rey Saúl había gobernado por 2 años. Y noten lo que pasó. Mira el verso 2. Dice, y eligió para sí. Ahora, esta frase, lo, en hebreo, para sí, también puede traducirse como de sí mismo. Hay quienes enseñan, y yo estoy de acuerdo con ellos, que esto nos enseña que Saúl
estaba tomando decisiones de sí mismo, no escuchando a Dios, no prestando atención a lo que el hombre de Dios decía, y el hombre de Dios que Dios había provisto para Saúl era, por supuesto, el profeta Samuel. Pero vamos a ver que en lugar de ser obediente a las instrucciones de Samuel y dejar que Samuel hiciera lo que competía al llamado de Samuel, veremos al final de nuestro estudio que el rey Saúl tomó el asunto en sus propias manos por causa de la presión que sentía de parte del pueblo. Debemos estar más interesados en cumplir la voluntad de Dios que en atender los caprichos de la gente, porque solo Dios es el Señor. Él es el único soberano. Leemos en esta escritura, verso 2. Y eligió de sí mismo, ¿quién es ese? El rey Saúl, 3,000 de Israel. Esto significa 3,000 soldados de Israel. Ese es el contexto. Continuamos. Y estaban con Saúl 2,000 de ellos. ¿En qué lugar? En un lugar llamado Micmas. Estaban con él en Micmas. Pero también vemos que este lugar estaba cerca de otra ubicación. Dice, y en el monte Betel. Es decir, también en el monte de Bet-El, que significa casa de Dios. Y había también 1,000, 2,000 estaban con Saúl, y aquí encontramos que otros 1,000 estaban con, y vemos este nombre, Jonatán, que era el hijo de Saúl. Y Jonatán estaba en Gabaa de Benjamín. Gabaa significa colina, la colina de Benamí o Benjamín. Y luego dice, mira al final de nuestro verso, el verso 2, que dice, y al resto del pueblo él envió. Es decir, Saúl envió a cada hombre a su tienda. Verso 3. Vamos a ver que esos 1,000 hombres que también eran soldados y que estaban con Jonatán, el hijo de Saúl, tenían una responsabilidad muy importante. Ellos estaban allí, en la línea frontal, para hacer guerra contra los filisteos. Los filisteos, como vemos, eran los enemigos del pueblo de Dios. Y no solo eran enemigos, sino que noten algo más, eran además hombres que estaban en contra de la voluntad de Dios. Eran muy similares en su espíritu a Esaú. ¿Y qué sabemos de Esaú? Él quería frustrar la voluntad de Dios. Tenía ese espíritu de desafío. Y encontramos que esa misma característica dominaba a los filisteos. Estaban opuestos a los planes de Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, mira ahora el verso 3. Dice, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que estaba en Gabaa. Y los filisteos oyeron. ¿Y qué pasó? Noten que este es un acto de guerra. Y por lo tanto, cuando leemos la escritura, dice que Saúl tocó el shofar. Bien, mientras me preparaba para esto, como siempre hago, repaso el pasaje con mi esposa. Y en su Biblia decía que tocó la trompeta, pero no es la palabra trompeta en hebreo. Es una palabra especial, una que se relaciona con el shofar. ¿Y qué es el shofar? Bueno, el shofar es ese cuerno de carnero. Y debemos aprender algo. El cuerno de carnero, cuando lo oímos, nos recuerda algo específico. ¿Qué será? Nos recuerda la provisión de Dios. Como he dicho varias veces, y también en este mensaje, Dios es siempre, siempre, siempre fiel. Y cuando estamos comprometidos con su voluntad, experimentaremos la fidelidad de Dios. Cuando estamos comprometidos con nuestra propia voluntad, nuestros planes, propósitos y deseos, entonces Dios no va a proveer. Él solo provee para que hagamos aquellas cosas que le son agradables y que están de acuerdo con su voluntad. Y Dios, como sabemos, conoce todas las cosas. Él nunca se equivoca y jamás miente. Lo que Él dice es la verdad. Y si queremos ser sabios, debemos responder a la verdad de Dios. Pero vamos a ver que Saúl
no actuó así. Mira de nuevo el texto. Dice, y Saúl tocó el shofar en toda la tierra, es decir, en toda la tierra de Israel, diciendo, los hebreos oirán. Bueno, yo señalaría que aquí vemos un cambio. En su mayor parte, cuando leemos el Antiguo Testamento, no encontramos muchas veces esta frase Ha-Ebrim, los hebreos, sino que lo común es ver Benei Israel, los hijos de Israel. Entonces, ¿por qué este cambio? Muy sencillo. Este término, los hebreos, tiene significado. ¿Y qué significa? Bueno, esta palabra Ha-Ebrim, los hebreos, se relaciona con aquellos que han cruzado. ¿Cruzado qué? Principalmente cruzado el río Jordán. ¿Para qué? Para tomar posesión de la tierra prometida. Porque Dios entregó esa tierra a los hijos de Israel. Y déjame decirte algo. Dios está obrando en nuestra generación. ¿Cómo así? Bueno, solo abre los ojos. No es coincidencia que veamos este aumento exponencial del antisemitismo en la actualidad. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. ¿Y qué está haciendo? Dios está trayendo al pueblo de regreso a su tierra. La razón por la que lo está haciendo es, ¿por qué trajo al pueblo de regreso desde Babilonia la primera vez? La respuesta es muy clara y no hay debate al respecto. Con el fin de que el Mesías viniera aquella primera vez. ¿Y por qué está trayendo ahora a los hijos de Israel de vuelta a su tierra, otra vez en estos años recientes? Muy sencillo, para que el Mesías venga otra vez. Primero vendrá en el rapto y luego en su segunda venida. Todo esto tiene un propósito de reino. Y me explico. Dios ha santificado la tierra de Israel. No permitas que nadie te engañe. Oigo muy frecuentemente a personas decir que Dios ya no está interesado en territorios físicos, pero sí lo está. Encontramos que es en la ciudad de Jerusalén donde Dios ha hecho habitar su nombre. Por supuesto que está interesado en la tierra de Israel. Y vemos que la voluntad de Dios pondrá su enfoque en la tierra de Israel de una manera protagónica en los últimos días. Entiende eso. ¿A dónde regresará el Mesías? No será a Londres, ni a Washington, D.C., ni tampoco a Nueva York, ni a Singapur. ¿A dónde vendrá? Él vendrá a Jerusalén. Primero al Monte de los Olivos, y descenderá del Monte de los Olivos, cruzará el Valle de Cedrón, entrará por la puerta oriental para que el reino de Dios sea establecido. Y por supuesto, estoy hablando del reino milenial, donde el propio Mesías gobernará en el trono de Dios, desde el lugar santísimo, durante 1000 años, en ese reino milenial. Vamos a presenciar su gobierno justo y vamos a ver que a través de la obra en el templo, ¿qué obra? Bueno, se restaurarán las ofrendas y sacrificios. ¿Por qué? Todo eso se hará en honor al Mesías, como un memorial de su muerte cuando entregó su vida por nosotros durante la Pascua. Ese día ocurrió la crucifixión. En el día de la preparación, todos los 4 evangelios dicen que el día de la preparación es la Pascua. Y vemos que ese día de Pascua es conocido como el día de la redención. Él nos ha redimido. ¿Y por qué eso es tan importante? Bueno, la redención no vino por la sangre de machos cabríos, toros y ovejas, sino que su redención vino por la mismísima sangre del Hijo de Dios. Y, por lo tanto, como dice en Hebreos 9:12, su sangre ha comprado para nosotros, porque la redención es una transacción, es una compra. Él ha comprado para nosotros redención eterna. ¡Qué maravilloso y qué alentador! Y debemos entender que como redimidos del Señor, tenemos eternidad, tenemos vida eterna en el reino de Dios, en su presencia. Y participaremos para siempre en la adoración del Señor de señores y Rey de reyes. Así que vemos aquí que los hebreos oyeron
estos que fueron llamados a cruzar, los que pasaron el Jordán con un propósito. Y mira el verso 4. Todo Israel oyó que se decía que Saúl había atacado las guarniciones de los filisteos, pero también Israel, y vemos algo. No sé por qué las Biblias simplemente no traducen las palabras con exactitud. Muchas traducciones dicen que Israel se había hecho abominable, pero esa no es la palabra. Si haces un buen estudio de esta palabra, es un término para hedor. Es algo que es repugnante. Lo que está diciendo el texto es que Israel se había vuelto un hedor entre los filisteos. ¿Y qué pasó? Mira el verso 4 al final. El pueblo hizo algo. Dice aquí, Vai yitzaku, es decir, que gritaron o clamaron. Dice que el pueblo clamó tras Saúl. ¿Y dónde estaba él? En Gilgal. Verso 5. Y los filisteos, como este fue un acto de guerra, cuando Jonatán atacó las guarniciones de los filisteos, dice que los filisteos se reunieron para luchar, es decir, para hacer la guerra contra Israel. Y noten que tenían 30,000 carros y 6,000 jinetes. Y el pueblo, ¿qué pueblo? Los filisteos, eran como la arena que está a la orilla del mar, en abundancia. Y subieron y acamparon, ¿dónde? Acamparon en Micmas, al este de Bet-Aven. Ahora, Bet-Aven es una frase. Significa el lugar de la maldad. Y esto también es una pista. Todo en la palabra de Dios tiene el propósito de revelarnos y enseñarnos algo. Y vamos a ver que el pueblo pensó que lo que Jonatán hizo bajo el liderazgo de Saúl fue algo malo. Eso no les agradó. Noten lo que dice, mira ahora el verso 6. Y el hombre de Israel. El verbo que modifica esto está en plural, por eso muchas traducciones dirán, y los hombres de Israel vieron que estaban en el... Y luego tenemos la expresión sarlo. Sar significa estrecho. Es una palabra que implica estrés, ansiedad, presión. Y así es como Israel se estaba sintiendo. Otra manera como podríamos traducirlo es diciendo que esto era angustiante para él. O sea, era angustiante para Israel. Porque el pueblo se acercaba. Estaban al acecho. Por lo que el pueblo se escondió en las cuevas, en los matorrales, en las rocas y en los hoyos, o sea, en hoyos en la tierra, y en las cisternas. ¿Y qué pasó? Mira ahora el verso 7. Y los hebreos cruzaron el Jordán. ¿Qué es esto? Bueno, la primera vez que vimos este término se refería a ellos cruzando el Jordán para tomar posesión de la tierra. Pero ahora tienen miedo. ¿Qué está pasando? Noten lo que dice. Están cruzando el Jordán y están dejando la tierra prometida, yendo a la tierra de Gad y Galaad. Y Saúl todavía estaba en Gilgal. Y todo el pueblo, noten esta frase muy importante, presten atención a ella. Y todo el pueblo, ¿qué hacía? Iban temblando tras él. ¿Qué significa eso? Significa que no tenían confianza en Saúl. Realmente no estaban cómodos con él como rey. Tenían miedo. Estaban, como dice aquí, temblando tras él. Mira por favor ahora el verso 8. ¿Por qué? Bueno, porque dice aquí, en el verso 8, y él esperó. ¿Quién? Bueno, el sujeto aquí es Shaul, o sea, el rey Saúl. Él esperó 7 días hasta el tiempo señalado que Samuel, y la implicación es el tiempo señalado que Samuel le había dado. Pero leemos que Samuel no llegó a Gilgal. ¿Y qué pasó? Bueno, este es un dato muy importante. Dice aquí, Vayafetz ha'am mi'alá, que significa, y el pueblo se dispersó de él, o sea, sus soldados, aquellos hombres en los que Saúl confiaba. ¿Qué pasó? Comenzaron a irse, a partir, a distanciarse de él. ¿Por qué?
porque nada estaba listo para la batalla. Eso es desde una perspectiva humana. Lo que vamos a ver es lo siguiente. El hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios? Bueno, estamos hablando de Samuel. El profeta Samuel es un consejero confiable de Saúl. Y el rey debería escucharlo. Samuel siempre dijo la verdad. En la Escritura, su nombre, Shmuel, significa el nombre de Dios, y nombre es sinónimo de carácter. O sea que Samuel demostró y testificó el carácter de Dios. Él era el hombre de Dios para el rey Saúl. Pero encontramos algo. Encontramos que el rey Saúl dudó. Permitió que su perspectiva fuera cambiada. ¿Por qué? Por la falta de fe del pueblo. ¿Por qué? Bueno, justo como leímos, y el pueblo se dispersó de él, y por lo tanto, Saúl, en un estado de pánico, hizo algo que no debió hacer. ¿Qué era Saúl? Saúl era el rey sobre Israel, pero no era sacerdote. ¿Y qué pasó? Por causa de esta presión, por causa de que comenzó a enfocarse en la situación según como él la veía, en lugar de lo que el hombre de Dios le había dicho, ¿qué ocurrió? Mira de nuevo, dice aquí, que él esperó 7 días hasta el tiempo señalado que Samuel, y la implicación es que Samuel le había dado, o le había dicho. Pero Samuel no llegó a Gilgal. ¿Qué pasó luego? El pueblo se dispersó de él, y aquí está el error de Saúl. Mira el verso 9. Y Saúl dijo, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Ahora, aunque era el rey, él no tenía permitido hacer esto. Eso era algo que solo un sacerdote podía hacer, alguien como Samuel. Pero Samuel le dijo, yo iré el 7º día. Ahora, él no vino en la mañana, pero lo que pasó fue esto. Mientras Saúl veía al pueblo partir, entró en pánico y decidió tomar las cosas en sus propias manos. Y él, aunque era rey, dejó de actuar como rey y ¿qué hizo? Comenzó a actuar como sacerdote, ofreciendo esos holocaustos y esas ofrendas de paz, lo cual no le estaba permitido hacer. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, leamos nuestro último verso, el verso 10. Y aconteció que cuando terminó de ofrecer el holocausto, noten el término, dice, he aquí. He aquí es un término muy importante. En hebreo es la palabra hinei. Esa palabra, siempre que aparece en la Escritura, nos está exhortando a que prestemos atención, porque lo que va a decirse inmediatamente después de esta palabra hinei o he aquí es de máxima importancia. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos que Samuel llegó. ¿Cuándo llegó? Llegó al 7º día, el tiempo exacto que había anunciado. Ahora Saúl simplemente lo quería ver más temprano, antes de que el pueblo se dispersara. Pero vemos algo. La victoria no depende de la gente. La victoria, y esto es un principio bíblico, depende de Dios, de la presencia de Dios, de la provisión de Dios, del liderazgo de Dios. Y vemos aquí que el rey Saúl falló en confiar en Dios. Cuando fallamos en confiar en Dios, no vamos a experimentar la victoria. Así que noten lo que dice, todo el verso 10. Y aconteció que cuando él, o sea, Saúl, terminó de ofrecer el holocausto, he aquí, Samuel vino. Y noten lo que dice. Y salió. ¿Quién salió? Saúl. Saúl salió a recibirlo. ¿Y a qué más? Bueno, dice literalmente a bendecirlo. Esto quiere decir que desde el punto de vista de Saúl, todo estaba bien. Pero déjame decirte que no era así, porque Saúl había violado una ley. Él no estaba actuando en fe, no estaba confiando en Dios. Tomó un rol que no le correspondía por la presión del pueblo, porque se estaban dispersando y apartando de él. ¿Y qué hizo? Prestó atención a lo que estaba viendo, actuando por la vista y no por la fe. Hemos sido llamados a andar en obediencia.
No importa lo que la gente esté haciendo. Si Dios está con nosotros, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién contra nosotros? En otras palabras, no importa quién esté contra nosotros, cuando estamos en la voluntad de Dios y cumpliendo esa voluntad de Dios. Pero, ¿qué hizo el rey Saúl? Él dejó de actuar como rey y por causa de la presión que estaba experimentando, porque estaba mirando las cosas desde una perspectiva humana, ¿qué hizo? Tomó sobre sí el rol de actuar como sacerdote, lo cual estaba prohibido. Los sacerdotes tenían que ser descendientes de la tribu de Leví, tenían que ser de la casa de Aarón. Sabemos que el rey Saúl era de la tribu de Benjamín, y no le estaba permitido hacer esto. Pero, sin embargo, tal vez por causa de las expectativas del pueblo, por causa de la situación desesperada desde su punto de vista, Saúl actuó inapropiadamente. No permitas que las presiones de la vida te lleven a violar la voluntad de Dios. Vamos a ver que esta fue una caída mayúscula en la administración de Saúl, y fue tan seria que él nunca se recuperó de ella. Cuando violamos el plan de Dios para nuestra vida, será muy difícil recuperarse. Quiero decirle simplemente que debemos ser personas que actúan con humildad. La humildad nos mantendrá en el camino correcto, en donde Dios nos ha llamado a actuar, haciendo las cosas que Dios nos ha ordenado hacer. Allí es donde hallamos seguridad. Allí es donde hallamos la provisión de Dios. Allí es donde encontramos su presencia. No tomes las cosas en tus propias manos. Confía en Dios. No tomes decisiones basado en lo que ves, sino más bien en lo que lees en la palabra de Dios. Si quieres la bendición de Dios, si quieres su provisión, si quieres tener su perspectiva y si quieres experimentar su presencia en tu vida, sea alguien comprometido con la verdad de la Escritura. Bueno, no podemos hablar con Saúl hoy en día, pero si pudiéramos, estoy seguro de que él testificaría que este fue un grave error que cometió, uno que cambió su futuro. Dios dijo antes que estaba dispuesto a establecer el reinado de Saúl, pero como no fue fiel, no caminó en fe, sino que se apoyó en sus propios ojos, falló, y por lo tanto ese reino le será removido y entregado a otro. Bueno, cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.